Cataluña, una comunidad vecina a Aragón. ¿Usted todavía cree que el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central está perdido o es de las que cree que al final van a acabar bien las cosas? Bueno, yo sé que al hablar de diálogo queda muy bien y suena muy bien. El problema es el objeto de la conversación. Si es posible fijar entre unos y otros cuál es el marco de la conversación y cuál es el objeto del diálogo. Cuando el objeto del diálogo por parte de algunos, parece ser, y me remito a las declaraciones públicas, es ha puesto en marcha un proceso secesionista. Un proceso secesionista en el cual pues no cabe en la Constitución española y además, sobre todo, yo creo que rompe. Quizá es que los últimos acontecimientos intensos y las declaraciones intensas y todo el proceso del nacionalismo catalán nos hace olvidar algo. Yo que ya tengo bastantes años, recuerdo lo que fue la transición española, recuerdo la Constitución. Y la Constitución fue un punto de encuentro. Un punto de encuentro donde se integraron los nacionalistas y donde, no voy a decir que se hizo una constitución a su medida, pero recordemos que el modelo autonómico español nace precisamente para buscar acomodo a los partidos nacionalistas, básicamente Cataluña y el País Vasco en aquellos momentos. Y eso fue un pacto político que unilateralmente, 30 años después, porque este proceso no más es el colorario, pero empieza hace mucho más tiempo, unilateralmente se pretende romper. Y se diseña una estrategia, en mi opinión, que efectivamente cala en la sociedad catalana. Estaba oyendo ahora el España nos roba, efectivamente. Eso, y sobre todo, que cala de una manera muy intensa en un momento de crisis económica. Mire, el victimismo y el sentimiento de agravio comparativo en la sociedad escalan rapidísimamente. Todas las comunidades autónomas creemos que estamos maltratadas es muy sencillo. No voy a decir creemos, es muy sencillo llevar al ánimo. Yo le puedo asegurar que el ánimo de los aragoneses es sencillísimo llevar al ánimo de los aragoneses que estamos maltratados por el gobierno central. Y además, si eso lo quieres hacer desde un gobierno autonómico, lo tienes, vamos, si me permiten la expresión, tirado. Y dígame, si cala tanto, como usted dice, la estrategia ahora del gobierno, del Partido Popular, de ir a Barcelona, de ir a Cataluña, a explicar, a dar datos, ¿usted cree que realmente va a calar en la opinión pública catalana o va a recibirse como un rechazo, como un saco roto, por aquí me entra, por aquí me sale? Yo lo que creo es que las sociedades son más desarrolladas cuanto más informadas están. Y una persona y una sociedad es capaz de formar su propio criterio cuanta más información tiene. Luego, por tanto, todo lo que sea aportar información sólida y con datos, bienvenido sea. Porque a todos nos hace falta, todo el mundo tiene que saber que poder tomar su decisión teniendo suficiente información. Porque efectivamente decimos España nos roba. Bueno, las balanzas fiscales, en fin, estaba oyendo y además se ha hablado mucho sobre eso. Bueno, hay muchas fórmulas de hacer balanzas fiscales, pero yo solamente, y no voy a entrar en ello porque además, primero no soy experta y segundo sería un tema muy aburrido, pero solamente yo voy a decir una cosa. Yo he oído en algún dirigente nacionalista catalán decir es que Cataluña recauda tanto y aquí vuelve tanto. Claro, el Cataluña recauda tanto, a mí solo se me ocurre preguntar una cuestión. ¿En ese recauda tanto están contando el IVA que pagamos los ciudadanos fuera de Cataluña por productos que consumimos elaborados en Cataluña? Es lo mismo que Madrid. En Madrid están domiciliadas la inmensa mayoría, o muchas grandes empresas que tienen sus centros de producción fuera de Madrid y aunque los tengan en Madrid, sus productos y sus servicios los están vendiendo fuera de Madrid. ¿Eso qué significa? Que el IVA que pagamos por comprar una botella de cava o por comprar un producto, unos zapatos hechos en Madrid, no sé si en Madrid no se hace zapatos, pero bueno, un mueble hecho en Madrid, bueno, el IVA se va a ingresar en Madrid, pero realmente quien lo ha pagado no es el ciudadano madrileño. Por eso quiero decir que esas cifras, en fin, hay que analizarlas muy despacito. Usted que está comunidad con comunidad, en este caso con Cataluña, ese proyecto cultural llamado Corona de Aragón, Historia y Arte, ¿es una manera de contraprogramar, en este caso, los actos del tricentenario catalán? No, en absoluto, en absoluto. Primero que la Corona de Aragón es mucho más antigua que el tricentenario catalán y segundo, que la Corona de Aragón, que se funda como tal corona en el siglo XI, se funda con el Reino de Aragón y el Principado de Barcelona, el Condado, perdón, en todos aquellos momentos de Barcelona como consecuencia de una alianza matrimonial. No, ese es un planteamiento, mire, a lo largo de todo el siglo XX
y parte del XXI, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, en España ha tenido mucha más preponderancia lo que fue la corona de Castilla. Y la corona de Aragón tuvo un largo, y no voy a hacer tampoco un larguísimo recorrido, y además sobre todo un peso muy importante, no solo en la conformación de lo que fue el Reino de España, sino bueno, pues su extensión y además con una forma casi, yo diría, de confederación. Es decir, en la Corona de Aragón convivían distintos reinos, y el condado y luego el Principado de Barcelona, y sin embargo cada uno mantenía sus propias instituciones, cada uno, las Cortes de Aragón existían las valencianas, existían las catalanas, es decir, y todo eso quizá pues no se ha explicado suficiente. Y entonces, bueno, hemos entendido que era el momento, bueno, pues como otras épocas, los para otro, no en absoluto. Fíjese, es más, si yo he tenido duda de poner en marcha este proceso, que fue un compromiso en el debate mío de investidura hace 2 años y medio. ¿Era precisamente por eso, para que no se ligara? Claro, no era el mejor momento, lo que pasa es que hasta ahora no habíamos, en fin, hemos estado ocupados en otras cosas, pero fue un compromiso mío en julio del 2011, con lo cual no es respuesta. Pero entiéndame que en el mes de mayo sí con la ley de lengua sí que atizó un poquito y avivó la polémica con Cataluña. El catalán de la franja, llamarlo la PAU, ¿realmente había algún problema en llamar al catalán catalán? Es que, primero, es que no es catalán y segundo, no se le llama la PAU. Yo sé que eso fuera de Aragón y voy a intentar extenderme muy poquito, pero creo que lo tengo que aclarar. Matice. No, aclarar lo que ha sido el proceso. Mire, en Aragón, en la zona oriental de Aragón, de norte a sur, tanto los valles del Pirineo como luego en parte de la zona de la provincia de Zaragoza y parte de la zona del sur de la provincia de Teruel, hay una serie de municipios que cada uno habla. Si usted le pregunta a quién vive allí, cada uno le va a decir lo que habla. Es decir, si usted le pregunta a los habitantes de Fraga, que están a 30 kilómetros de Lérida, le van a decir que hablan el fragatino. Si usted baja un poco más abajo y ahora a la comarca de la Litera, que está Tamarite de Litera, le van a decir que hablan el literano. Pero si usted baja a la provincia de Teruel, que están lindantes ya con Castellón, en lo que es la zona del Matarraña y la zona del Maestrazgo, le van a decir que hablan el chapurreado, porque es lo que ellos denominan. Bien. El anterior gobierno aprobó una ley. El Estatuto de Autonomía de Aragón dice que se protegerán las modalidades lingüísticas. Bien. El gobierno anterior aprobó una ley en la cual pretendió normalizar y dijo que las modalidades que se hablaban en el Pirineo, donde en el valle de Benasque sus habitantes dicen que hablan el patués, y los habitantes del Valle de Gistén dicen que hablan el chistavino, es decir, cada uno, bueno, pues dijo, eso es aragonés, y los de la zona oriental, de norte a sur, hablan catalán. Nosotros en aquellos momentos dijimos que si gobernábamos modificaríamos, pero lo dijimos porque la parte social, la sociedad que nosotros representamos, quería que no se normalizase, porque lo que nos decían es que, mire, si normalizamos van a desaparecer las especialidades, las peculiaridades que hemos aprendido de generación tras generación. Y eso fue lo único que hemos hecho. Y luego hay una cosa, en aquellos momentos, en la ley anterior, que fue la que nosotros nos comprometimos a derogar en programa electoral, lo que se hacía era establecer o convertir en esas zonas en lengua oficial el catalán. Entonces, ¿qué problema tenía? Mire, que un ayuntamiento, si un ciudadano se dirigía a él utilizando su lengua o utilizando el catalán, teníamos que tener pues intérpretes y traductores. Y de verdad que creo que el dinero de los aragoneses está mucho mejor destinado a otras cosas que eso. Y ese fue el planteamiento. Otra cosa es, porque además también hay que decirlo, hay filólogos que dicen que todas esas modalidades lingüísticas son catalán y hay filólogos que dicen que no. Y ese es el planteamiento. ¿Qué ha ocurrido? Y sí que debo decirlo desde Cataluña, que se sintieron muy molestos, e incluso el consejero de Cultura catalán vino a un municipio aragonés a ponernos verdes al gobierno de Aragón, cosa que yo desde luego no se me ha ocurrido hacer con el gobierno catalán, pues fue utilizar esos acrónimos que no existen en la ley en absoluto. Bueno, dígame, hablaba usted del dinero de los aragoneses, estamos pendientes de ese cambio del modelo de financiación que se va a debatir durante todo este año y cada comunidad tiene sus peros. ¿Cuál es el pero de Aragón? No son peros, son especificidades de cada comunidad. Mire, España es un país plural y diverso. Y por tanto sus condicionamientos lo son. Mire, las comunidades autónomas, básicamente la mayor parte de nuestro presupuesto, todas más o menos, el 60 y tantos % de nuestro presupuesto lo dedicamos a servicios básicos, que son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y lógicamente no cuesta lo mismo prestar la atención sanitaria en una población de 100.000 habitantes que llevársela a 700.000 habitantes que están distribuidos por todo el territorio aragonés, que les recuerdo a los televidentes que es el 10% del territorio nacional. No cuesta lo mismo la asistencia sanitaria de una población donde el peso de las personas mayores sea uno que sea otro.
Es decir, está estudiado que el gasto en farmacia, por ejemplo, a partir de los 65 años, la curva sube, vamos, en progresión geométrica. No le digo ya nada a partir de los 75-80, que es el plus de envejecimiento que tenemos. Entonces, ese es el planteamiento. Las comunidades muy pobladas, y no dependen del color político de quienes gobernamos. En la reunión que tuvimos de presidentes de comunidades en el septiembre del 12, yo creo que fue, octubre, bueno, pues se vio claramente. Por una parte estaban defendiendo que se prime, vamos, que se tenga en cuenta prácticamente solo la población, pues estaba Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, y por otra parte pues estaba desde Asturias, gobernada por el socialismo, hasta Galicia o incluso Aragón o Castilla y León, que decimos que efectivamente la población es un elemento importante, pero hay que baremarlo o aplicar unos baremos que compensen lo demás. La EPA no ha sido buena en este caso para Aragón. ¿Por qué golpea tan duro el paro en su comunidad? No, mire, en Aragón estamos 5,5 puntos por debajo de la media nacional. Pero no eran puntos buenos. No, bueno, es que hay matices, no se queda con esa idea. Aragón siempre ha estado por debajo, es una comunidad que tradicionalmente está por debajo de la media de paro, tanto en EPA como en paro registrado. Cuando yo llegué al gobierno, nuestra diferencia del paro en Aragón en EPA con la media nacional era 3,7 puntos, en este momento estamos 5,5 puntos, o sea que esa es la situación. ¿Qué ha pasado en el año 13? No, en el año 13, ¿qué ha ocurrido en el año 13? Se lo voy a decir. La EPA del primer trimestre del año 13 dio un resultado muy raro, digo dio un resultado muy raro porque dijo que habíamos destruido 30.000 empleos de la administración pública aragonesa, y eso era imposible, o sea, eso contándolos era imposible, pero bueno, y a partir de ahí, bueno, pues eso es lo que se arrastra. Y luego ha habido 2 o 3 multinacionales que han decidido levantar su planta, es decir, desde por cuestiones estratégicas, desde una que había en Calatayud que hacía pañales, hasta otra de aluminio Tata también, y eso ha sido, pero insisto, Aragón estamos 5,5 puntos, somos de las comunidades, si usted coge el mapa, o sea, usted verá, somos las comunidades autónomas que tenemos el paro más. Después de Navarra y País Vasco, luego venimos conjuntamente Rioja, Castilla, León y Aragón, que estamos todas en el 20, algo. Javier. Yo quería aprovechar la presencia de Luisa Fernanda Rudi aquí para escuchar la voz de una presidenta de una comunidad autónoma, mujer, sobre el proyecto de ley del aborto de Gallardón. He oído al presidente Monago. Además, con unos debates, con unos planteamientos que yo creo que son interesantes. He oído incluso al presidente de Galicia, he oído a muchos dirigentes. Muchos dirigentes, muchas políticas, incluso del PSOE, las han apelado a las mujeres del PP a que hablen. Yo no sé por qué no se está produciendo eso y me gustaría saber su opinión. ¿Cree que esta es buena? ¿Es mejorable? ¿Cree que debería de escuchar de verdad a los presidentes autónomos? Él dijo el otro día, por ejemplo, que nadie le había reclamado, ningún presidente autonómico que había hecho una ronda y que ninguno le había reclamado un cambio para retocar su proyecto. ¿Cuál es su posición? Pues mi posición es pública, porque la he hecho pública y además ha salido en un medio nacional y lo dije en el comité ejecutivo, pero en cualquier caso estoy encantada porque no es una posición nueva, es de acuñada de hace mucho tiempo y lo sigo diciendo. Mire, el debate de la ley de aborto, independientemente de este anteproyecto de ley, lo voy a hablar, yo creo que tiene dos planteamientos o dos modelos. Quienes estamos a favor de una ley de supuestos y quienes están a favor de una ley de plazos. Y esas son, ese es mi planteamiento. Y le voy a decir el por qué yo estoy a favor de una ley de supuestos. Quien está a favor de una ley de plazos, que es la izquierda y que fue la ley que modificó Rodríguez Zapatero en el año 2008, lo que plantea es que en una situación tan complicada y tan dura y tan difícil como es la de un aborto, solamente se debe de tener en cuenta la decisión de la mujer. Y no se tiene en ningún caso en cuenta cómo afecta esa decisión de la mujer a otro ser vivo que indudablemente no tiene autonomía, pero que es la parte más débil y que requiere de unos meses dentro del útero de la mujer para tener vida autónoma. Esa es la situación. ¿Por qué le digo que yo soy partidario de una ley de supuestos? Pues mire, yo en su momento estudié ley, yo no soy jurista, pero tuve la curiosidad de analizar bastante lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera ley de España que hubo de despenalización del aborto, que fue una ley de supuestos. Y yo creo que eso es mucho más equilibrado. ¿Por qué? Mire, y lo digo por un principio de derecho natural, es decir, los principios religiosos, eso no puede afectar más que a quien los tiene, y no se puede legislar pensando en la sociedad, hay que legislar siempre, bueno, con los criterios, como le decía, de derecho natural y pensando en el conjunto de la sociedad. Mire, y lo dejó claro el Constitucional en aquellos momentos, y es una doctrina muy acuñada, hay en esta situación de un embarazo no deseado,
hay una colisión de derechos. Por una parte, el derecho de la madre y por otra parte, el derecho del no nacido, que debe de ser, que ya el Constitucional dijo que debía de ser protegido. Y que solamente en aquellos supuestos en los cuales el derecho de la madre, o sea, afectase el embarazo a un derecho fundamental, no recuerdo exactamente si habla de fundamental, pero creo que sí de la madre, como es el derecho a la vida, derecho a la salud, física y psíquica, se podía prever. Y esa es la situación. Yo sigo siendo partidaria de una ley de supuestos y del modelo de supuestos, no del modelo de plazos. Yo no creo que el derecho al aborto sea un derecho unilateral de la mujer. Yo creo que es un derecho que afecta a otra vida y que, por tanto, como siempre, las leyes tienen que analizar dónde empieza el derecho del uno y dónde debe determinar por qué conculca el derecho de otro. Presidenta, hay quien dice que si fracasa el diálogo político entre el Gobierno de España y el catalán, finalmente tendrán que sentarse ambos ejecutivos para hablar de la financiación autonómica. Hay quien dice que se utilizará como moneda de cambio, ¿no?, por parte de Cataluña. ¿Cuál será su postura si finalmente se quiebra el derecho de todos los ciudadanos a recibir un trato igualitario por parte del Estado? Pues mire, yo creo que eso no se va a dar, pero le voy a contestar, no me voy a salir porque lo he dicho públicamente también. Eso yo creo que no lo admitiríamos nadie que representamos a una comunidad autónoma. Es decir, ese es el planteamiento. Y es que ese es el problema. Cuando antes hablábamos de diálogo, ese es el problema. Es decir, hecho diferencial, que es lo que argumentan los nacionalistas, trato diferenciado para Cataluña. Bueno, yo me retrotraía a la Constitución del 78, pero es que ¿por qué en este momento un ciudadano que viva en Fraga debe tener por parte de la Administración Central un tratamiento menos favorable que el que viva en Lérida, por seguir con el ejemplo, a 30 kilómetros de distancia? Eso indudablemente, es decir, si se rompe, es decir, el modelo aquel de Maragall del Estado federal asimétrico, yo creo que indudablemente no lo vamos a admitir. Desde luego, en mi caso, yo no lo rechazaría rotundamente, lo propusiera quien lo propusiera. Sé que Mariano Rajoy no lo va a hacer, pero aunque lo propusiera un presidente de mi partido, me pondría. Enrique. Sí, no, ha explicado usted esta exposición sobre la Corona de Aragón, que había leído algo sobre ello hace unas semanas, me parece muy interesante y además ha señalado muy bien de que efectivamente la Corona de Aragón tenía un corte en los términos históricos en que se produjo de carácter confederal y a mí me parece... Entre comillas, no sé si entre comillas, igual le da una patada al término, pero bueno. No, existía una dinámica de orden confederal, es decir, que cada uno en su casa tenía sus propias normas, sus propias cortes, y a mí particularmente siempre este modelo siempre me ha parecido que quizás fuese el más interesante para España, posiblemente en el futuro, incluso no descarto que lo acabe siendo. Y en ese esquema de que cada uno estaba en su casa y a la vez intentaban tener buenas relaciones con los vecinos, yo quisiera preguntarle, porque siempre que se habla de Aragón y Cataluña siempre se habla en términos de tensión, ¿no? Cuando no es por un motivo es por otro. Existen algunas posibilidades de cooperación, por ejemplo, en el ámbito logístico. Zaragoza es un nudo logístico muy importante. Ustedes en Zaragoza están desarrollando un centro logístico importante. Zaragoza está en una situación en el mapa muy interesante. Por ejemplo, ¿existen posibilidades de cooperación entre Zaragoza y Barcelona, teniendo en cuenta el centro logístico de Barcelona, de Zaragoza y el puerto de Barcelona? Bien, antes de entrar le contesto, pero permítame simplemente una matización. Tensiones con Cataluña. Mire, hay muchísimos aragoneses que viven en Cataluña en la emigración del campo a la ciudad de los años 60 y muchos aragoneses que viven en Cataluña. No, hay tensiones por algún punto concreto, pero con una discusión, y si tengo tiempo luego lo haré, por un tema de una reclamación de unos bienes eclesiásticos, por un traslado de parroquias, que no hay manera de que vuelvan a su lugar de origen a pesar de las sentencias del Vaticano. Pero mire, colaboración. Y se me ha olvidado antes, a lo que me preguntaba María de la Ley de Lenguas. Mire, es decir, en los institutos, o sea, nosotros tenemos un convenio con la Generalitat Catalana para tema de salud, para atender, porque atendemos cruzados, como en otras comunidades, catalanes en Aragón y aragoneses en Cataluña, y los niños que van y que estudian, o los jóvenes que estudian en los institutos de los municipios limítrofes con Cataluña, si quieren estudiar catalán, lo estudian. Es decir, desde el Gobierno de Aragón pagamos a los profesores, con lo cual ese debate de la Ley de Lenguas fue un debate artificial y yo creo que animado de una manera interesada.
Cuestiones con, hombre, las economías, hay muchísima relación con la economía, con empresas catalanas y empresas aragonesas, por supuesto que sí. Y tan es así que nosotros estamos, porque todas las sinergias, nos aprovechemos todos de todas las sinergias. Nosotros hemos preparado un documento que lo vamos a presentar, lo vamos a comenzar a presentar yo misma, vamos, con mis consejeros el mes que viene, que yo lo he denominado el cuaderno de ventas de Aragón. Aragón somos una comunidad no llegamos a 1.400.000 habitantes, tenemos potencialidades importantes, usted hacía referencia a la logística, que es una de ellas, y por nuestra situación, y entonces quizá es poco conocido fuera. Entonces ese documento, ese cuaderno de ventas, que yo voy a presentarlo en Madrid y lo voy a presentar en Cataluña, en ámbitos empresariales, como lo voy a hacer en Valencia o en el País Vasco y seguramente también en Andalucía. Por tanto, sinergias económicas, todas, no hay ningún problema, y es más, yo creo que Aragón tiene una oportunidad, tiene un espacio de oportunidad en relación con todas estas comunidades. Nosotros estamos en medio y indudablemente podemos beneficiarnos de todo ello. Relaciones con los puertos, con todos, es decir, a nosotros nos interesa Valencia, con Tarragona se está trabajando mucho, hay mucha empresa aragonesa que le llegan mercancías a través de Tarragona, y con Barcelona también. Por eso, lo que yo no he entendido es que desde Cataluña, y usted que ya habla de logística sabrá que está por una parte del corredor mediterráneo y por otra parte del corredor central. O sea, lo que yo no he entendido nunca, y en foros internacionales he tenido debates muy duros y bloqueos de decisiones, me he visto obligada a bloquear una decisión con representantes de la Generalitat catalana, porque aun reconociendo que el corredor mediterráneo iba por delante, vetaban el que se incluyese una petición a las instituciones europeas de abrir el paso por el Pirineo Central para abrir una tercera vía de comunicación. Esas son las cosas que fuera de Cataluña no se entienden, y además yo recuerdo que en un determinado momento en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, donde estamos las 4 comunidades del sur de los Pirineos y 3 francesas del norte, los franceses estaban con los ojos que no entendían nada, porque tuvimos una discusión a brazo partido con el representante, el que era entonces secretario de la Generalitat catalana, porque me bloqueaba que en la declaración se hiciera referencia a que detrás, es decir, que a partir del 2030 hubiera financiación europea para el corredor central. Y yo en aquellos momentos tuve que bloquear aquella declaración. Esas son las cosas que originan mala imagen de algunos dirigentes catalanes, no digo de todos los catalanes, pero indudablemente sí, esa sensación de exclusividad. Apártate, que aquí lo único importante soy yo. Presidenta, muchísimas gracias por desayunar con nosotros esta mañana aquí en Televisión Española. Gracias a ustedes.